sobre todo el material. Es el mismo esquema, pero estamos cambiando el material. Y me parece que también la longitud. Eh, el de la línea de servicio a la estufa sigue siendo flexible. Acuérdense que por norma debe ser una tubería flexible, ¿sí? Entonces sigue siendo cobre flexible. Y la distancia o la longitud de ese tramo debe de ser de 1.5 por norma, ¿de acuerdo? O sea, no pueden poner menos de 1.50 en el proyecto. En la realidad quizás pongan menos, pero en el proyecto como tal debe ser de 1.50, porque eso es lo que marca la norma, ¿de acuerdo? Entonces es un proyecto de una casa habitación con recipientes portátiles, pero se utiliza tubería galvanizada de 3/8, es la propuesta, ¿de acuerdo? Y salvo la flexible, ¿no? Y van a ver el cambio tan radical que hay en cuanto a la caída de presión, sobre todo en el los tramos de donde se utiliza la tubería galvanizada, ¿sí? En la de, comienza a haber una diferencia entre ellas. Ahora sí valga la expresión, a diferencia del ejercicio anterior, donde era casi similar el resultado. Aquí se vota totalmente una de la otra. No recuerdo bien, pero alrededor de casi 2 puntos de diferencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo vamos viendo. Entonces, este es el proyecto como tal, esquemático obviamente, y pasemos ya a los datos generales. Primero, el tipo y clase de instalación. Bueno, tipo sigue siendo lo mismo casa-habitación que en el ejercicio anterior o en el proyecto anterior. Referente a la clase y al grupo, la clase se mantiene porque es instalaciones domésticas, pero en el grupo cambia. El grupo 1 es para recipientes portátiles y el grupo 2 es para recipientes estacionarios. En este ejemplo es grupo 1, porque son recipientes portátiles. ¿De acuerdo? En cuanto a los aparatos que les he dicho que lo pueden juntar, son los mismos que el ejercicio anterior, ¿no? Estufa 4 quemadores, horno y comal, que en la tabla 17 tiene un consumo de 0.480 o 0.48, como gusten, y el calentador menor de 110 litros de 0.239 metros cúbicos por hora. ¿De acuerdo? Ese es el consumo particular de cada uno de ellos, valga la expresión. Y el consumo total, 0.719. ¿De acuerdo? Bueno, esos son los primeros datos. Luego, el punto 4, sección de recipientes, y involucra el regulador, por supuesto. En este caso, como son recipientes portátiles, nada más lo único que se tiene que hacer es proponerlos. No se tiene que buscar en ninguna tabla ni nada. ¿De qué capacidad los queremos? ¿De 20 kilos? ¿De 30 kilos? ¿De 45 kilos? Pero acuérdense que de 45 kilos solamente puede estar en planta baja. Entonces hay que ver dónde se van a ubicar. En este ejemplo, estoy proponiendo lo clásico, de 20 kilogramos, 2. Uno que esté en funciones y el otro que esté en reservas. Es lo más recomendable cuando se utilizan cuando se utilizan recipientes portátiles. Siempre tener uno de reserva. Ya lo habíamos comentado sobre si se tiene solamente uno, se corre el riesgo de que te quedes sin gas por algún tiempo, en lo que vuelva a pasar el camión de suministro,
o que lo cambies teniendo todavía gas. Entonces, más vale tener uno de reserva. Eso es en cuanto al recipiente. En cuanto al regulador, en este caso sí tiene que ser de baja presión, no puede ser de alta presión. En este caso, en comparación con el estacionario, que sí puede llegar a tener uno de baja presión, va a depender del consumo, pero puede tener uno de alta y luego otro de baja. En el caso de recipientes portátiles, no. Tiene que ser de baja presión. No hay otra opción. ¿Sí? En este caso nos vamos a ir a la tabla 15. En la tabla 15 aparecen los reguladores de baja presión. Lo único que tienen que hacer es buscar un regulador que tenga una capacidad o vaporización o consumo, que se refiere a lo mismo en este concepto, igual o superior al consumo que se tiene. Y me estoy refiriendo al punto 719. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el inmediato superior, por decirlo de alguna forma? Cumpliendo con que sea igual o superior al consumo. El de 0.98 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Con eso es más que suficiente. Ahora, no importa, no van a poner la marca ni el modelo, porque ahí si no me equivoco, aparecen marcas y modelo. No es el caso, o sea, no es necesario especificar la marca y el modelo, simplemente decir que es de baja presión y de 0.98 metros cúbicos por hora. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí en cuanto al recipientes y reguladores. Ahora, sobre el material y el diámetro, que se dice tipo y recorrido, pero en realidad es el material y el diámetro. Vamos a utilizar galvanizado, como vimos, de 3/8. Y el factor que tiene en la tabla 12 para la fórmula de Paul es de 0.493 en la tabla 12. ¿De acuerdo? Aquí acuérdense que pongo el factor, pero nada más para la fórmula de Paul, aunque vamos a utilizar obviamente el material y el diámetro para la caída de presión por metro lineal. ¿Sí? El otro tipo de tubería es el cobre flexible. Este es igual al ejercicio anterior, de 3/8 con un factor para la fórmula de Paul de 4.6. Igual está en la tabla 12. Ahí simplemente ubican el diámetro inicialmente y el material. Acuérdense que aparecen en esa tabla 12 tres materiales. Cobre rígido tipo L, cobre flexible y galvanizado. En el ejercicio anterior tomamos cobre rígido tipo L. Aquí lo vamos a sustituir por galvanizado. ¿Sí? Y flexible pues sigue siendo lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, la fórmula o fórmulas en este caso que vamos a utilizar, igual que el ejercicio anterior. Dos. La de Paul y la de caída de presión por metro lineal. Realmente debe ser una, pero por cuestiones de práctica y que manejen las dos, vamos a hacer las dos, que son válidas, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los datos, hasta ahí. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, por favor. Bueno, ahora hay que desarrollar la fórmula, ¿sí? Las fórmulas, perdón. Empiezo por la de Paul, donde tenemos el primer tramo AB, donde la especificación es 3/8 galvanizada de 2.85 metros. ¿De acuerdo? Esa es la información inicial. Consumo.
.719. Acuérdense, para que les sea práctico, el consumo, cómo lo sacan. Aquí ya están los aparatos de consumo, valga la expresión, que es un calentador y una estufa, ya con sus consumos, ¿no? En el primer tramo, que es del punto A al punto B, ¿qué consumo tenemos? Acuérdense que les digo siempre, nada más piensen, si hacen un corte, por ejemplo, ahí, ¿a qué dejan de suministrarle gas? Obviamente al calentador y a la estufa, ¿no? Entonces, es la suma de los dos consumos, que es el punto 719. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí sale este punto 719. ¿De acuerdo? La longitud, como vimos, es de 2.85 y el factor de punto 493. El factor, acuérdense que lo estoy sacando de acá. Ay, perdón, se me fue muy arriba la línea. De acá, ¿sí? Ese es el factor. Bien, entonces ya tenemos los tres datos que requerimos para aplicar la fórmula de Paul, que es H. Acuérdense que H significa caída en la fórmula de Paul significa caída de presión, porcentaje de caída de presión, quiero decir, va a ser igual a C, que es el consumo, al cuadrado, por L, que es 2.85, que es la longitud en metros, y por F, que es el factor, que es 0.493. Al hacer esta operación, nos da 0.726%. ¿De acuerdo? Ahí está ya el primer tramo, la caída de presión de ese primer tramo. ¿Sí? Paso al segundo. El segundo tramo, el BC. Bueno, igual es galvanizada de 3 octavos o 9.5 milímetros de 3.9 metros, la longitud. El consumo, 0.480. Bueno, me voy otra vez al isométrico para que me quede claro. Estoy hablando del punto B al punto C. Si yo hago un corte acá, ¿a qué dejo de suministrarle gas? Obviamente nada más a la estufa. Al calentador ya le suministré el gas. ¿Sí? Entonces tiene ese consumo de 0.480. ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo ese dato, que es este, ya tendremos todos los datos a la mano para poder aplicar la fórmula. C, que es el consumo, 0.480 al cuadrado, por L, que es la longitud en metros, 3.90. Ya en la fórmula ya no se pone la unidad, porque ya está dada en porcentaje de caída de presión. Y el factor de 0.93 sigue siendo igual al anterior porque es el mismo diámetro y el mismo material. ¿De acuerdo? Entonces, la caída de presión, al hacer ya esta operación, elevando al cuadrado el consumo, multiplicado por la longitud y por el factor, me da 0.442%. ¿Sí? Y por último, el tramo CD. Este es igual al anterior, al proyecto anterior, el tramo CD. Cobre flexible de 3 octavos, 1.5. Consumo, nada más es la estufa, 0.480. La longitud por norma debe ser 1.5 y su factor 4.6. ¿De acuerdo? Entonces, nos da exactamente igual que en el ejercicio anterior porque son las mismas condiciones. Y ya tenemos los tres. Cuando digo ejercicio anterior me refiero al proyecto anterior. Los tres tramos con sus caídas de presión. ¿Sí? Acuérdense que la máxima caída de presión es 5%, en suma, no por tramo, en suma.
Al hacer esta suma, me da una caída de presión de 2.757%, lo cual es válido, ¿sí? ¿Qué pasa si me paso del 5%? Valga la expresión. Aquí van a tener que manipular el material y el diámetro, ¿sí? El recorrido no, porque el recorrido teóricamente ya lo hicieron de la manera funcional, más funcional, valga la expresión, posible, ¿sí? Entonces no se trata de cambiar el recorrido para bajar la caída de presión, no, para nada. Se trata de manipular el diámetro o el material, o ambos, ¿sí? Donde vayan jugando, entre comillas, con los resultados para que baje al menos al 5%, la suma total, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el cálculo por Profe, medio profe, de la fórmula de Paul. Sí, dime. entonces como máximo debe ser 5%, no debe pasar. Exactamente. En la suma, Ah, ok, sí, sí, sí. 5%. Si ustedes tienen .510, ya es incorrecto, ¿sí? En la suma, porque a veces, digo, me ha pasado cuando me entregan proyectos que aquí les da 4.0, aquí les da, no sé, 1.5 y en el otro les da 2.0, ¿no? Y me dicen, no, pues también, ¿no? Porque no pasó del 5%. Pues no, porque al final de cuentas, si yo sumo esto, tengo 7.5. Entonces sería incorrecto, ¿de acuerdo? Entonces acuérdense que es la suma, no puede pasar del 5%. No es por tramo. Digo, lo dejo claro porque a veces llega a pasar, ¿no? Si me entregan un proyecto, perdón, un proyecto donde la caída de presión sea mayor de 5, pues está mal, ¿no? De entrada, ¿sí? Entonces es como si ni lo entregaran porque lo están entregando mal. Hablando del proyecto, acuérdense que puede ser en equipo de hasta 3, individual o en equipo de hasta 3. Que a veces se me pasa a decirles eso. Pero esto lo vamos a ir trabajando. A partir de la siguiente semana les voy a dar la introducción de los temas, les voy a poner unos videos de los temas especiales, y cuando digo especiales me estoy refiriendo a plantas de tratamiento, domótica, bocidatos, sistemas contra incendios, elevadores, aire acondicionado, ¿qué me falta por ahí? Albercas, me falta uno por ahí, ¿cuál es el otro? Elevadores. Y les voy a presentar más bien a hacerles una presentación de cada uno de los temas, no solamente la introducción. Ustedes ya no van a exponer como tal, ¿sí? Sino, porque se acuerdan que les había dicho que iba a haber una exposición, pero lo estoy valorando y mejor yo se los explico, ¿sí? Les doy la introducción, que es un video, y después yo les explico los temas, ¿no? No vamos a profundizar mucho, pero sí la intención, para que no se pierda la idea, la intención es que conozcan de cada uno de estos temas de los que mencioné, acabo de mencionar, que tengan un panorama general, si lo queremos ver así, pero que sepan de qué estamos hablando, ¿no? De cada uno de estos temas. Pero eso lo va a hacer yo, ¿de acuerdo? Y ustedes vamos a hacer equipos donde nada más van a hacer un resumen de los temas, de cada uno de los temas. O sea, vamos a hacer, creo que son 8 temas, 8 equipos, y de hecho esos 8 equipos, ustedes van a hacer un resumen de de estos temas. Pero ya tienen la idea, porque yo ya se las presenté, no lo van a exponer, simplemente va a haber un momento que definamos una fecha y lo van a subir al grupo de WhatsApp, ¿no? Ese va a ser
su evaluación del segundo parcial, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y el primero, el examen valió el 25%. Este trabajo que les voy a dejar de los resumen, repito, ya no van a exponer, yo voy a ser el que les voy a hacer la presentación, y el 25%. Y el otro 50% es el proyecto, o sea, por eso es lo importante el proyecto. ¿De acuerdo? Más bien, están de acuerdo porque les estoy cambiando la jugada. En un principio les dije que iban a exponer, pero me parece que mejor lo expongo, se los presento yo, en lugar de que ustedes lo expongan. ¿Qué sucede? Que a veces, bueno, ustedes hacen todo su esfuerzo, pero a veces, pues, no lo interpretan bien porque pues, es algo nuevo. Y pues es más práctico que yo se los diga. Bueno, así lo veo, pero ¿cómo ven? ¿Así lo hacemos? O sea, ¿es válida que lo cambiemos así? Sí, me parece De mi bien, parte, profe. sí, profe. Sí, mejor, porque algunas cosas a lo mejor, pues yo lo entiendo un poquito mejor que ustedes, ¿no? Por la práctica, ¿no? Más bien no por otra cosa. Profe, ¿y los resúmenes, perdón, los resúmenes serían digital? Sí, en digital. O sea, al final de cuentas ustedes sacan un resumen y en el grupo lo suben cuando yo les diga, ¿sale? No es que hagamos los equipos y les diga el equipo de tantos, creo que son como 40, más o menos van a ser equipos como de 5, perdón. Vaya yo presentando un tema y lo vayan subiendo, ¿no? No, lo vamos a dejar seguramente en la misma semana que entreguen el proyecto, en esa misma semana suben el resumen, ¿sí? De estos temas. No me gusta que sea mucho rollo, ¿no? Mucho texto. Más que nada es ¿cómo les diré? Como la introducción un poquito más profunda de cada uno de los temas. Pero ya saben de qué de qué están hablando, ¿sí? O sea, ya tienen la idea de un video y yo ya les hice una presentación del tema. Ya no es como que están a ciegas, ¿no? De qué trata y que investiguen ustedes solitos, ¿no? No se trata de eso, sino que lo comprendan y hagan un resumen. El resumen, a final de cuentas, es para evaluar ese 25% y sustituir la exposición por el resumen, ¿sí? Que de todas maneras, cuando hacen la exposición, suben un resumen. Más bien una presentación, que es lo que yo les voy a dar, ¿no? Una explicación de estos temas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y obviamente es digital, lo sube quien quiera, lo baja y punto. Si no, bueno, al final de cuentas yo ahí los voy a checar y a darles una calificación, ¿sí? Profundizo más sobre este tema ya cuando comencemos a las exposiciones, o más bien, ya una vez que terminen las exposiciones, les digo qué es lo que quiero, ¿no? O mejor dicho, o más práctico, dentro de 8 días hacemos los equipos, vemos lo de los temas, no es tanto que los escojan. Bueno, sí, de alguna forma los escogen. Para que sepan qué es lo que tienen que captar en cada una de las explicaciones, ¿no? De las presentaciones, vamos. Y ya al final ponemos una fecha para la entrega, igual del proyecto. Esto es por una parte. Por otra parte, en esas exposiciones o presentaciones, vamos a dar un tiempo para revisar proyectos, ¿sí? En clase, se puede hacer en clase o también me lo pueden mandar y yo reviso los proyectos, se los regreso. No es inmediato, pero a lo mejor un día, 2 días se los regreso. No estoy hablando de que me lo
manden el mismo día de la clase, ¿no? Puede ser cualquier día, ¿sí? Y les hago las observaciones y se lo regreso, ¿no? Y así hasta llegar a la fecha que determinemos de entrega, donde me van a entregar el resumen y el proyecto, que seguramente va a ser con bastante tiempo de ventaja, ¿no? En cuanto al término del periodo. Porque si estamos hablando que son 8 temas, no vamos a ver un tema por semana. Yo creo que vamos a ver 2, o quizá por ahí 1, ¿no? Pero yo creo que 2 estamos hablando de un mes, estaremos hablando de octubre, finales de octubre, noviembre por ahí tiene algunos días inhábiles, pero creo que el miércoles no, ¿qué? Martes, ¿no? Creo que no cae. Bueno, no sé. Y a lo mejor 1 o 2 sesiones de revisiones ya como si estuviéramos en clase. Yo creo que estaremos terminando por ahí de mediados de noviembre. Acuérdense que hay cuatrimestre y semestre, entonces no podemos terminar diferentes, tenemos que terminar al mismo tiempo. Algo bien extraño, ¿no? No puedo, bueno, yo creo que ningún maestro puede decir, bueno, los de cuatrimestre terminan hasta esta clase y los del semestre terminan hasta dentro de 15 días. Entonces es algo medio extraño, ¿no? Tenemos que terminar con ahora sí que con el primero que termine, que ahorita no me acuerdo de las fechas, pero eso es lo de menos. Digo, les adelanto un poquito para que tengan un panorama, pero no se preocupen. Vamos con muy buen tiempo y hay tiempo para cualquier explicación o profundizar sobre algún tema en específico. ¿Sale? Entonces les voy explicando. Ya ustedes ya no es grupo académico como tal, ¿verdad? Ya no vienen como iniciaron primero y segundo, tercero, por ahí así, ¿verdad? No. Ya no se conocen, mejor dicho. Bueno, se conocen, pero no a todo el grupo. ¿O sí? Ya no. No, profe. No, profe. No. Ah, ya. Ok. Para que vayan pensando con quiénes van a trabajar. Este resumen es muy sencillo, ¿no? Pero Hay que presentarnos. Ajá, son 47. Son 47. Entonces, más o menos son como de 5, ¿no? Aprox. Para que vayan viendo con quién, ¿no? Ustedes tienen acceso a las listas, ¿no? ¿Verdad? A las listas de asistencia. O sea, que sepan quiénes son sus compañeros, me parece que no, ¿verdad? No, profe. No. Bueno, ahorita, al final de que termine esta explicación, les pongo la lista para que vean quiénes están, ¿sí? Porque obviamente se conocen algunos, pero no todos, para que vean con quién pueden comenzar a trabajar y ponerse en contacto. A lo mejor han sido sus compañeros, ¿no? Digo, a lo mejor de estos, de este número que son 41, pues a lo mejor conocen a 5 o a 6, ¿no? Entonces, pues, por ahí pueden armar su equipo. O como quieran. Digo, al final de cuentas, siempre los arman sin problema. Pero si no me equivoco, les presento el grupo. Y lo arman inmediatamente. Yo no sé cómo lo hacen ustedes. Son muy hábiles en esa cuestión. Pero bueno, se los presento para que vean quiénes son, ¿no? Y dentro de 8 días ya lo armamos y tomamos, les digo que, bueno, escogen qué tema van a hacer ese resumen, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Hoy nada más vemos esto, no es, no vamos a profundizar, perdón, no nos vamos a ir a mucho tiempo, ¿no? Más que nada es despejar dudas sobre el proyecto, pero no quiere decir que hasta ahí, sino van a surgir dudas, por supuesto, a la hora que lo estén haciendo. Entonces, pues obviamente ahí es donde se debe de atender por parte del profesor, ¿sí? No nada más, ya pues yo ya lo expliqué y se acabó.
No, eso no vale. Sino, como vayan surgiendo las dudas, se van atendiendo. Es obvio, ¿no? Bueno, terminamos, ¿no? Me desvié muy feo. Ahora viene por metro lineal, y aquí es donde vienen los cambios radicales, ¿sí? O más bien los pocos cambios que hay en cuanto a los resultados, la poca caída de presión. Bueno, fíjense, en el primer tramo, AB, que ya vimos que es galvanizada, de 2.85, acuérdense que es lo mismo que esto. Tenemos el consumo de 0.719. Ya con ese consumo podemos determinar H, ¿sí? Que es la caída de presión por metro lineal. ¿Qué hacemos aquí? Buscamos el consumo en la tabla 17. Ya no se fijen en los aparatos, sino en el consumo, en la columna de consumos, donde aparezca, no, pero vienen ya juntos, es que me estoy yendo con las tablas anteriores. Las actualizaron, pero creo que están un poquito más confusas, ¿no? Ahora vienen los aparatos y abajo de cada cuadrito donde vienen los aparatos vienen los consumos. Pues ahí buscan 719. Cuando no esté el consumo que ustedes están proponiendo por las combinaciones, aunque hay muchas combinaciones, creo que después de los aparatos 10, 11, por ahí sí, puede ser que no esté la combinación que ustedes tengan. En ese caso, van a tomar el consumo inmediato superior que aparezca por ahí al consumo que les dé, como guía, ¿no? Como referencia, quiero decir. Bueno, en este caso está esta combinación en los aparatos 11 de la tabla 17. ¿Sí? Ese punto 719 está en los aparatos 11. Bien, pues cuando buscamos galvanizada de 3 octavos, ya no recuerdo si aparece 0, en las anteriores aparecían 0, en esta si aparece rayita o aparece en blanco, lo cual significa que su caída de presión es de 0. ¿Sí? En la tabla 17, chequenlas para que no se me vayan a perder ahí. La gran mayoría de los diámetros de tubería galvanizada tiene muy poca caída de presión o nula, como es este ejemplo. ¿Sí? Tiene 0 de caída de presión. Lo cual nos va a hacer ya, al multiplicar H por L, pues 2.85 por 0, pues es igual a 0. Entonces no tenemos caída de presión en ese tramo, a diferencia de la fórmula de Paul, que se multiplica por el factor de acuerdo al diámetro, ¿sí? Por metro lineal. Aquí ya comienza a ver las diferencias que les decía, que comienzan a separarse ya notablemente, porque la tubería galvanizada tiene muy poca caída de presión. Y si ustedes se fijan en la instalación de gas, comúnmente se utiliza más la tubería galvanizada, ¿sí? Porque pues te asegura que la caída de presión pues es prácticamente mínima, ¿sí? Y por experiencia, los plomeros, acuérdense que deben ser especialistas, ¿no? Pero bueno, normalmente los plomeros hacen esa instalación, pues no tienen no van a tener ningún problema porque la galvanizada tiene muy poca caída de presión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en ese primer tramo es 0. En el segundo tramo, que también es galvanizada, pero de 3.90 es la diferencia, y el consumo, que el consumo es de 0.480. Bueno, buscamos este consumo, lo vamos a encontrar
Espérame, es que aquí, esto de tabla 6 no va ahí. Esta era la anterior. Perdón. ¿Ves que les dije que la actualizaron? Y yo no sé por qué aquí le dejé la tabla 6. Pero en realidad van a buscar el consumo en la tabla 17 y están en el aparato 2. O sea, la segunda combinación que hay tiene este consumo de 0.480. Buscan galvanizar y otra vez les aparece en cero, en rayita o en blanco, no recuerdo. Pero lo cual significa que es cero, al final de cuentas. Entonces, no tiene caída de presión. Y la longitud 390, pues, es exactamente lo mismo, ¿no? 3.90 por cero, pues es cero. Entonces, volvemos a tener una caída de presión cero, ¿sí? En los primeros dos tramos. Y en el último, que es CD, este es igual al proyecto anterior. Acuérdense que es flexible de 3 octavos, de 1.5 metros por norma. Entonces, lo buscamos en la tabla 17, ese consumo que vuelve a ser el aparato 2, pero aquí en lugar de irse a galvanizada se van a flexible del tramo anterior, igual que el tramo anterior, pero nada más cambian a flexible y van a encontrar que la caída de presión de ese tramo con tubería flexible es de 1.058. Entonces, por lo tanto, la caída de presión va a ser esta cifra de 1.058 por 1.5, que es la longitud, que es esto, ¿no? Y al final de cuentas nos da 1.587. Caída de presión 1.587, lo cual es correcto, igual que el 2.750. ¿Cuál es la razón acá de tal diferencia? Que no llega a los 2 puntos, pero 1.8, 1.9, por ahí así, de que la galvanizada no tiene caída de presión, prácticamente, o muy poca. Esa es la gran diferencia. Cuando utilizamos la fórmula de metro lineal, la que es más estable es la fórmula de Paul, ¿sí? Como que no se bota tanto, en este caso para abajo, la de metro lineal, ¿no? Y la fórmula de Paul, pues sí tiene ciertas características porque se utiliza finalmente un factor que está en la tabla, ¿cuál es? Entonces, la de los factores, a ver, que se me fue el avión, y es en la tabla 12, perdón, en la tabla 12. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, ahí están las dos fórmulas. Las dos son válidas, pero en este caso marca mucha diferencia cualquiera de las dos, ¿no? No es riesgoso porque al final de cuentas se va hacia abajo la de metro lineal, comúnmente. Y es por la tubería, ¿no? Galvanizada. Eso es lo que comienza a marcar la diferencia en la fórmula por metro lineal. No tanto en la de Paul, porque sí se le da un factor a la galvanizada, aunque no es tan amplio, pero sí se le da un factor. ¿De acuerdo? Y este es el ejemplo utilizando galvanizada. ¿Sí? ¿Qué pasa si se pasan? Valga la expresión. Exactamente lo mismo que comentamos hace rato. Manipulan el material o el diámetro. Primero, yo creo que deben manipular el diámetro, en todo caso, para que no haya cambio de material. Y si no, sigue complicado, pues manipulan el material. ¿Sí? Manipular a lo que me refiero es que lo pueden modificar, ¿no? Hasta lograr que no pase del 5%. Cualquiera de la fórmula que utilicen. En este ejercicio van a utilizar las dos. Repito, con el único fin
de que sepan aplicar las dos fórmulas. Ese es el único fin. Pero en realidad nada más es una. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profe, a la hora de hacer ya nuestro proyecto en equipo o individual, ¿tendríamos que sacar de las dos fórmulas? ¿O solo Sí. de una? No, de las dos. Tienen que aplicar las dos. Ok. Y lo que les decía, no sé si los dijo a ustedes, ¿qué es más práctico? Ustedes van a manejar tramo, por ejemplo, el AB, creo que ya se los dije, pero por si no. Entre paréntesis ponen toda la información, por ejemplo, el diámetro, el material, el consumo, el factor, aunque este factor es nada más de la fórmula de Paul, etcétera. Y luego hacen una separación donde digan la fórmula de Paul y la fórmula de metro lineal. Y hacen todas sus operaciones y terminan en una caída de presión. Luego se pasan al tramo BC, ponen toda la información y vuelven a hacer sus operaciones, su memoria de cálculo y llegan a una caída de presión. Y bueno, y al final hacen la suma. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Evítense estar repitiendo los datos. Esto. Porque es lo mismo, pero nada más le agregan acá, por ejemplo, el factor para ese tipo de material y la tubería para fórmula de Paul y y el consumo, que de todas maneras lo van a utilizar, ¿no? En las dos. Y se me hace más práctico así. Pero sí lo tienen que hacer de las dos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Puede llegar a suceder que en una se pase en la otra no. ¿Sí? No hay problema. O sea, lo que quiero es que al menos una de ellas no pase del 5%, para que sepan que es del 5%. Si la quieren manipular, manipúlenla y que no pase ninguna de las dos. Pero no lo considero como que estuviera mal, porque una de las dos sí les cumplió. ¿Sí? Simplemente, repito, es la práctica, hacer el ejercicio, nada más. Si se pasan las dos, ahí sí está mal. ¿Sí? Tienen que, al menos una no debe pasarse del 5%. ¿De acuerdo? Estaría bien que hicieran el ejercicio si se pasan, de que manipulen los diámetros o material para que la bajen. Pero bueno, eso ahí se los dejo opcional. Pero lo que sí, al menos una no debe pasar del 5%. Que normalmente en este caso no va a haber problema. Esto cuando utilicen galvanizada. A ver, porque eso sí quiero dejarlo claro. Cuando utilicen galvanizada, es válido lo que acabo de decir, ¿sí? Si es como el proyecto anterior de la semana pasada, que es de puro cobre, ahí sí no es válido, ¿sí? Ahí manipulan que las dos esté hasta el 5% como máximo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Cuando utilicen galvanizada, pueden pasarse en alguna de las dos formas, que normalmente va a ser la de Paul, en todo caso, aunque está muy complicado, porque casi no es, digo, al menos que tuvieran tramos muy largos, y con ciertos diámetros, ¿no? Que sí les permitiera cierta caída de presión. Pero ese es el chiste, que vayan ahí haciendo este ensayo, esta práctica de un proyecto que ojalá sea un proyecto nuevo, no lo bajen de internet, por favor. No se cumple la práctica que espero que tengan, sino pues ahí nada más es simplemente cambiarle los datos y no es la idea, ¿no? Entonces, ojalá tomen un proyecto X que tengan por ahí, los que hayan hecho en arquitectónico. Sí, que ya a estas alturas ya han hecho varios, supongo. Y les tocó, me imagino que en algún momento casa habitación. Bueno, puede ser cualquier tipo de edificación. Acuérdense que puede ser un comercio, puede ser un restaurante, puede ser
no sé, donde utilicen gas, ¿no? Casa, habitación, inclusive industria, pero ya industria sí ya como que ya es más específico, ¿no? Los consumos y todo esto. Que esos datos no les va a aparecer en las tablas de cierta maquinaria, por supuesto, ¿no? A eso me refiero. ¿De acuerdo? Bueno, y finalmente, la tablita, que es donde vienen los datos. ¿Sí? Consumo, regulador. Esta tablita es la clave, donde viene el resumen, ahora sí, de todo. Los tramos con su respectiva caída de presión de cada una de las dos fórmulas. Por eso dice fórmulas aquí. Y sus respectivas caídas de presión de cada uno de los tramos. Y el total, que es lo importante, que en este ejemplo sí cumplen las dos. Y esto que es igual que el anterior, ¿no? Que agreguen estos datos. Simbología, letrero, ubicación, ¿no? Que es lo que se pide que lleven la información. ¿Sí? Lo pueden hacer de 90x60, en doble carta, o tabloide, en carta. Esto cuando es presencial, electrónicamente, pues simplemente que tenga toda esta información y sea práctico de leer, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho cuando es de 90% porque ahí viene todo. ¿Sí? Tienes el panorama claro, vienen las plantas, vienen los datos, viene la memoria, viene este cuadro, y bueno, obviamente la simbología, el letrero, la ubicación, entonces ahí ya está todo. No estarle buscando. También puede ser en doble carta, dependiendo del proyecto, cómo se adapte, al final de cuentas. ¿Sí? En la práctica es de 90x60, en realidad. Aunque creo que ya lo están cambiando electrónicamente. Y así debe de ser. Bueno, dudas hasta el momento, porque van a surgir, pero hasta el momento. No, profe. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces, ay, perdón. Después de esto, ahí me quedé. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Dentro de 8 días hacemos los equipos, los temas, y comienzo con al menos una presentación de algunos de los, o al menos la introducción de todos los temas.